¿Cuál es la civilización más antigua del mundo? Si dijiste Sumeria, 3.500 años antes de Cristo, o Egipto, 3.100 años antes de Cristo, estás equivocado, o al menos incompleto, porque lo que ves detrás de mí tiene 11.600 años de antigüedad. Esos son 9.600 años antes de Cristo. 7.000 años más antiguo que Sumeria, 7.500 años más antiguo que las pirámides de Egipto. Está en el sureste de Turquía, a 50 kilómetros de la frontera con Siria, y cuando fue descubierto en 1994, reescribió completamente nuestro entendimiento del origen de la civilización humana. Hoy te voy a mostrar el templo más antiguo del mundo y por qué esto cambia todo lo que queríamos saber, el origen de cómo empezaron las civilizaciones. Este lugar se llama Göbekli Tepe. Puedo creer que estoy manejando a uno de los lugares más antiguos del mundo. Göbekli Tepe está a 20 kilómetros de la ciudad. Estamos en un pasaje montañoso, árido. Estamos en lo que era la antigua Mesopotamia, la media luna fértil. Pero espera, ¿y cómo llegaste aquí? Volamos desde Estambul hasta Şanlıurfa. El vuelo dura aproximadamente 2 horas. Desde el aeropuerto de Şanlıurfa rentamos un auto porque queríamos tener flexibilidad para visitar varios sitios arqueológicos de la zona. Göbekli Tepe está a 18 kilómetros al noroeste de la ciudad, unos 20 minutos en auto. Y después de presentar sus tickets, deben de venir hacia el lado de los buses. Salen aproximadamente cada 15 minutos. Los llevan directamente al centro arqueológico. ¡Vamos! Listo, y hasta aquí los va a traer el bus. Y miren, al frente está Göbekli Tepe. En la cima de la colina, los arqueólogos llamaban a este lugar Göbekli Tepe, que en turco significa la colina panzuda. Pero no solo existe este recinto, hay mucho más alrededor. Vamos a visitarlo. Todo esto debería ser un desierto. En la época de primavera o verano lo verían claramente. Como hemos venido durante el invierno, vemos este paisaje de esta forma tan bella. Pero estamos en lo que era la antigua Mesopotamia. Increíble, ¿no? Lo que no se imaginan es que en la época que hicieron estos templos, todo esto eran valles fértiles. Si vieron el video de Nazca, pasaba lo mismo allí. En 1994, un pastor local nota piedras extrañas sobresaliendo del suelo en esta colina. Notifica a las autoridades. Un equipo de arqueólogos alemanes viene a investigar, y lo que descubren es imposible según todas las teorías arqueológicas de ese momento. Estructuras monumentales de piedra, pilares tallados con animales, organizadas en círculos ceremoniales, construidas por una sociedad de cazadores-recolectores, antes de la invención de la agricultura, antes de la invención de la cerámica, antes de que existiera ninguna civilización conocida. Los arqueólogos llamaron a este sitio Göbekli Tepe, que en turco significa colina panzuda, y desde 1995 han estado excavando, y lo que han encontrado sigue sorprendiendo al mundo. El arqueólogo alemán Klaus Schmidt fue el responsable de las excavaciones desde 1996 hasta su muerte en 2014. Schmidt dedicó casi 20 años de su vida a este sitio y fue el primero en comprender su verdadera magnitud. Lo que encontraron fue extraordinario. No uno, sino varios recintos circulares, construidos en diferentes épocas. Los arqueólogos han identificado al menos 4 niveles distintos de construcción, siendo los más antiguos también los más elaborados. Eso es inusual. Normalmente las civilizaciones mejoran con el tiempo. Aquí parece que ocurrió lo contrario. El nivel más antiguo, capa 3, contiene los pilares más grandes y los tallados más elaborados. Tiene aproximadamente 11.600 años. El nivel más reciente, la capa 1, es más simple. Tiene alrededor de 10.000 años. La complejidad disminuyó con el tiempo, no aumentó. Esta decadencia tecnológica es un misterio para la arqueología oficial, pero para las tradiciones antiguas tiene sentido. Según textos apócrifos como el libro de Enoch, antes del diluvio existió una casta de vigilantes que trajeron el conocimiento de las estrellas a la Tierra. ¿Acaso es Göbekli Tepe el último vestigio de esa sabiduría superior que se fue apagando con los milenios?
pilares tienen forma de T, y no es casualidad. Los arqueólogos creen que representan figuras humanas estilizadas, antropomorfas. Mira aquí, algunos tienen brazos tallados en los lados, otros tienen cinturones, están de pie, como guardianes. O incluso como dioses. Los pilares más grandes llegan a pesar incluso 10 toneladas. Y fueron transportados desde canteras a kilómetros de distancia, sin ruedas, sin animales de carga domesticados, solo fuerza humana. Lo más inquietante es que estos pilares sin rostro no están solos. A pocos kilómetros, en Balik Ligol, se encontró al hombre de Urfa. Tiene la misma posición de manos sobre el abdomen que estos pilares de 10 toneladas. Es la misma firma visual. Estamos ante una red de santuarios que compartían un código espiritual que hoy apenas empezamos a descifrar. Lo más fascinante, los círculos de pilares están orientados astronómicamente e incluso apuntan a solsticios. ¿Cómo tenían tal grado de conocimiento de las constelaciones? Es conocimiento astronómico sofisticado, hace 11.600 años. Y luego están los animales, tallados en relieve en los pilares. Zorros, serpientes, buitres, escorpiones, jabalíes, gacelas, algunos reales, algunos quizás mitológicos. Los tallados son increíblemente detallados para su antigüedad. Los arqueólogos debaten el significado. ¿Tótems tribales? ¿Símbolos religiosos? ¿Un sistema de escritura primitivo? No lo sabemos con certeza, pero claramente tenían significado ceremonial o espiritual profundo para la gente que los talló hace casi 12.000 años. Entonces, ¿para qué era todo esto? Porque un grupo de cazadores y recolectores, que se supone vivían en pequeños grupos nómadas, sin organización compleja, construyeron círculos ceremoniales de piedra con pilares de 10 toneladas tallados con animales y figuras humanas estilizadas? Los arqueólogos tienen varias teorías. Klaus Schmidt creía que Göbekli Tepe era un centro de peregrinación, un lugar sagrado al que viajaban grupos desde cientos de kilómetros para realizar rituales, una especie de catedral neolítica. Otros arqueólogos piensan que podría haber sido un observatorio astronómico, un lugar para rastrear constelaciones y ciclos solares. También está la teoría de que era un lugar de reunión para celebrar la caza o para rituales de iniciación. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo único que sabemos es que fue lo suficientemente importante para que generaciones de personas dedicaran su vida a construirlo y mantenerlo durante más de 1000 años. La teoría tradicional de la civilización humana decía, primero los humanos inventaron la agricultura, después la religión. Eso les dio tiempo libre y recursos. Con ese tiempo libre, después desarrollaron la religión, arte y arquitectura monumental. En ese orden, agricultura primero y después religión. Göbekli Tepe invierte esa secuencia completamente. Hasta la fecha, se cree que eran nómades cazadores-recolectores. No tenían agricultura, no tenían ciudades permanentes. Y sin embargo, construyeron estos templos monumentales, lo que significa que la religión, o al menos el ritual ceremonial comunitario, empezaron antes que la agricultura. Las implicaciones de esta inversión son enormes. Si la religión precedió a la agricultura, entonces la motivación espiritual fue el primer motor de la organización humana compleja. Los humanos no construyeron templos porque tenían tiempo libre. Tuvieron tiempo libre porque necesitaban construir templos. Hay evidencia arqueológica que respalda esto. El trigo domesticado más antiguo conocido fue encontrado a solo 30 kilómetros de Göbekli Tepe. Los investigadores creen que las personas que se reunían regularmente en este sitio ceremonial comenzaron a cultivar trigo en las cercanías para poder alimentar a los cientos de personas que llegaban a los rituales. La agricultura surgió de la necesidad logística del ritual, no al revés. Esto redefine quiénes somos como especie. Los humanos no somos fundamentalmente animales económicos que desarrollaron espiritualidad cuando tuvieron suficiente comida. Somos animales espirituales que desarrollamos economía para poder mantener nuestra vida espiritual. Hay un dato sobre Göbekli Tepe que lo hace aún más misterioso. Fue enterrado deliberadamente. Alrededor del año 8000 a.C., alguien cubrió intencionalmente todos los recintos con toneladas de tierra y escombros. No fue el tiempo ni la erosión natural. Fue un acto deliberado. Klaus Schmidt lo llamó el entierro ritual. Su teoría era
que los constructores de Göbekli Tepe enterraron el sitio como parte de un ritual de cierre, como si el templo hubiera cumplido su función y necesitara ser sellado ceremonialmente. Paradójicamente, ese entierro deliberado es lo que preservó el sitio durante 11.000 años. Si no hubieran cubierto los pilares, no existirían hoy. El acto de clausura ritual se convirtió accidentalmente en el mejor acto de conservación arqueológica de la historia. Y esto es lo más loco de todo. Lo que estamos viendo es tan solo un 5% de todo el recinto que hay aún bajo tierra. Los arqueólogos creen que por lo menos aún hay 20 de estos sitios más enterrados, que tanto más falta por descubrir. Hoy sabemos que Göbekli Tepe no está solo. Es parte del proyecto Taştepeler, o las Colinas de Piedra, una red de 12 asentamientos contemporáneos que cubren toda esta región de Turquía. Lo que significa que los próximos 50 años de excavaciones probablemente revelarán aún más secretos sobre los orígenes de nuestra civilización. Esto recién empieza. Y a solo 15 kilómetros de aquí, en la ciudad de Sanliurfa, se encontró el hombre de Urfa, una estatua de tamaño real de 11.000 años, la misma época que estos templos, lo que significa que este no era un lugar aislado, era parte de una red de sitios sagrados que cubría toda esta región, un corredor espiritual que la humanidad visitaba miles de años antes de que existieran las pirámides. Entonces, durante décadas pensamos que Sumeria o Egipto eran las civilizaciones más antiguas y técnicamente las siguen siendo, en el sentido de ciudades organizadas con escritura y gobierno, pero ya no son los sitios ceremoniales, monumentales o religiosos más antiguos. Ni los ejemplos más antiguos de arquitectura monumental. Eso pertenece a lugares como este. Y eso lo que nos revela es que los humanos somos más complejos, más sofisticados y más antiguos de lo que creíamos. Hace 11.000 años, nuestros ancestros ya tenían creencias espirituales complejas, conocimiento astronómico y la capacidad de organizarse en grupos lo suficientemente grandes para mover piedras de 10 toneladas. Y esta capacidad para crear estos monumentos y estos tallados en roca que requerían de organización y tecnología. Estoy aquí, parado en el templo más antiguo del mundo, y me hace preguntarme qué más no sabemos sobre nuestros orígenes, qué otros secretos están enterrados esperando ser descubiertos. Si vienes a Turquía, si te interesa la historia, la arqueología o simplemente el misterio del origen humano, este lugar es imperdible. Es un viaje literal al pasado y te cambia la perspectiva. Si vienes a Turquía no puedes dejar de visitar este lugar. En el siguiente video te doy la ruta completa para llegar hasta aquí y te llevaré a descubrir por qué esta región es el origen de todo. Aquí está Karahan Tepe, un sitio aún más antiguo que Göbekli, descubierto hace menos de 10 años y todavía en excavación activa. Y visitaremos Sanliurfa, la ciudad donde según la tradición milenaria nació Abraham, el profeta de las 3 religiones más grandes del mundo. Veremos la cueva donde fue escondido de niño y las piscinas sagradas donde según judíos, cristianos y musulmanes, Dios convirtió el fuego en agua para salvarlo cuando el rey Nimrod intentó quemarlo vivo. Arqueología, religión y misterio, todo en el siguiente video.